Y yo quiero compartirte que desde Génesis y hasta Apocalipsis, el Señor ha dejado bien claro que le interesa la pareja y le interesa la familia. Y Él tiene un propósito con el matrimonio primero y luego con los hijos y luego con todos los descendientes. Pero empieza por la pareja, empieza por un matrimonio que tiene que estar en Cristo, tiene que estar bien casado, alineado, buscando el rostro de Dios para que Dios se pueda manifestar en ese matrimonio y no se rompa como muchos otros, porque hoy está de moda. Hoy veía yo un programa de televisión, no les digo cuál, porque para no hacerle tampoco mala fama a la gente que se esfuerza y sale ahí, pero hermanos, la sociedad de hoy está muy confundida, ya no saben lo que hablan, son verdaderamente aberraciones, y eso pasa porque no estamos en Cristo. Si cuando estamos en Cristo a veces damos mal testimonio y andamos bien confundidos. ¿Cómo estar en el mundo sin Cristo? Al Señor le interesa el matrimonio y le interesan los hijos. Y hoy vamos a estar hablando de la familia, y yo quiero comentarte que el Señor sabe perfectamente la importancia que tiene la familia para su ministerio, para los planes que tiene para nosotros, la pareja y la familia. Y hoy voy a hablarte y compartirte un poco de Noé. Mucho hemos hablado sobre Noé. Sabemos que el Señor lo llamó para construir una barca en medio de la nada y que Él profetizó que vendría un diluvio como el Señor se lo anunció, y la gente pues se carcajeó. Y lo entiendo porque en aquel entonces ni llovía, hermanos, ahorita lo vamos a ver. No existía la lluvia, mucho menos las lluvias torrenciales, y a la gente le dices que va a haber un diluvio y pues se carcajea. Pero fíjate que Dios le habló a Noé y llamó a Noé y a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Entonces, en aquel entonces la tierra estaba ya corrompida y violenta por el pecado, dice la palabra de Dios. Estamos hablando de Génesis capítulo 6. Ahorita vamos a hacer solo algunas lecturas. Y Dios decidió terminar con la vida de todo, de todo lo que respiraba, se movía, ¿verdad? Incluso con las plantas. Toda la vida sobre la tierra decidió terminarla porque el Señor, dicen algunas versiones de la palabra, estaba arrepentido de todo lo que había hecho y de la maldad del hombre contra los hombres, contra otros hombres. Y quiero que vayas pensando, por favor, esta noche, hermano, hermana, familia, que ves la transmisión y que la verás, que vamos a platicar de Noé y del llamado familiar, pero ve tomando las partes que en el Espíritu te convienen para tu familia, porque hoy hay pruebas grandes y hay diluvios en tu casa, y hay arca en tu casa, y hay un medio de salvación en tu casa, y hay una bendición en tu casa. Ahorita vamos a hablar de eso, pero no veas el diluvio de Noé como aquello que pasó hace muchos años que tiene ninguna o cero aplicación en tus días. Tiene una aplicación práctica en tu vida de hoy, varón responsable de familia o mamá que estás al frente, porque hay pruebas muy grandes, pero Dios tiene una bendición especial para ti y para tu casa, amén. Para el matrimonio y para la familia, incluyendo los hijos y los hijos de tus hijos y las esposas de tus hijos. Y la bendición abarca toda esa generación. Dios miró con agrado en ese momento a Noé. Dice la palabra, no nos vamos a detener mucho, pero todo el capítulo 6, 7 y 8 habla de eso, con lujo de detalle. Bueno, ¿hasta cuánto medía el arca? Y dice que había un hombre que al Señor le agradaba y era Noé. Se dice en la palabra que tenía 600 años. En aquel entonces el hombre vivía varios cientos de años. ¿Cuál fue la instrucción de Dios a Noé? Escucha, varón de Dios, mujer de Dios, la instrucción de Dios para ti. Porque tú tienes que hacer un ejercicio, y yo también, de cuál es la tormenta que se avecina o que estás viviendo. Ese es mi mensaje el día de hoy que quiero compartirte. ¿Cuál es la tormenta familiar que tú estás viviendo? Y a veces hay unas tormentas muy grandes, insuperables, que han venido por generaciones. ¿Y cuál es el pacto de Dios contigo? ¿Cuál es tu arca? ¿Cuál es lo que te ha pedido a ti, sobre todo varón, el Señor construir? ¿Qué es lo que te ha profetizado? ¿Cuál es la bendición y el pacto que establece contigo y con tu familia? Por eso te quiero compartir eso, para que tú pienses en tu realidad, con tu familia. Dios le dijo, haz un arca grande,
hasta le dijo ponle resina, ¿verdad? Para los que somos ingenieros, que yo siempre pensé, siempre desde chico cuando veía esta historia decía, Señor, si yo pongo una lanchita en el agua y le entra el agua y esa barca no se hundió, no le entraba el agua, bueno, pues le dijo ponle brea, ¿verdad? Había resina natural, habían pozos de brea. En esa parte de Israel que tuve la gracia de ir, hay mucho eso, hay pozos de resina. Pues le puso todo eso, bien hecho, y le dijo el Señor, y hazle compartimentos, y ponle 3 pisos, y ponle una ventana arriba, y le pones una gran puerta, y le dio el Señor las medidas. El Señor te pone un proyecto para salvarte a ti y a tu familia, y lo hace con lujo de detalle. Tienes que escuchar y obedecer, y seguramente tardó muchos años en hacer esto. Esto no se hace en un instante. Y también le dijo, y aquí viene Génesis 6:18, que me gusta mucho esta palabra, porque yo tengo hijos y oramos mi esposa y yo por los hijos de sus hijos. Y hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que ministre a las familias. Mira lo que le dijo el Señor en Génesis 6:18, pero confirmaré mi pacto contigo, le dijo a Noé. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas, dicen otras versiones, y las esposas de tus hijos. Qué bonito pacto de Dios con toda una familia. Le dijo, entra tú y tu esposa. Lo primero que mencionó es tú y tu esposa, y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Amén. Ese fue el pacto de Dios con Noé. Y aquí me detengo para darte un testimonio. Fíjate cómo el Señor es cariñoso con las familias. Nosotros hace unos años hicimos un viaje, íbamos a, no me gusta meter comerciales de este tipo, pero te tengo que decir el nombre para como contextualizar a lo que íbamos. Fuimos a Disney a un viaje que Dios nos dio gracia a hacer, ¿verdad? Entonces ya comprenderás que nuestro chip estaba en dónde, ¿verdad? En los juegos, en las atracciones fabulosas. Y uno de esos días, el segundo para ser preciso, que nos disponíamos a irnos para entrar, una persona que conocemos, cuyo nombre no voy a decir, nos dice, hermano Raúl, ¿no vienen con nosotros a la iglesia? Y entonces me ocurre decirle a mi esposa y a mis hijos, oigan, pues no, la idea no está mal. Vamos a la iglesia. Bueno, casi me comen vivo. Casi, imagínate, ir hasta allá, hermano, haber pagado los boletos, ¿verdad? Para que yo le diga a mi familia antes de la entrada, resulta que aquí no es para acá porque vamos a la iglesia. Vivo me cocinaban. Pues llegamos a la iglesia y nos recibieron, es una iglesia grande cuyo nombre no menciono, y nos sentaron casi hasta adelante. Y viene una hermanita y ora por nosotros. Yo no la conocía. Y nos puso manos y nos profetizó. Y terminando la iglesia, para no darles más detalles, nos invitan a casa de un servidor y ahí nos dan profecía a toda la familia, por escrito, para cada uno y para todos. ¿Y por qué te digo esto, hermano y hermano? Porque estamos hablando de la familia. Y yo muchas veces he pensado, mi esposa y yo tenemos un llamado y Dios bendiga a mis hijos, porque así oramos, ¿verdad? Dios los bendiga, dales tu gracia y órale, ¿no? De hecho, los más grandes, literalmente así, mira, y órale. Los dos más grandes ya no viven con nosotros y la tercera está a punto de irse. Y yo oro así, ¿verdad? Danos el llamado y toma a mis hijos para ti. Pero recién he entendido que el llamado es familiar. Amén. Dios establece un proyecto familiar y lo continúa, y los hijos son más brazos, y los hijos de los hijos son más brazos, y los hijos de los hijos de los hijos son más brazos. No quiere decir que los hijos dependen de nosotros, quiere decir que el Señor, de acuerdo a mi testimonio, lo hace tan bien que Él levanta familias enteras. No quiere decir que vivamos como cacahuates garapiñados. Siempre lo he dicho y lo sostengo, ¿verdad? Uno arriba del otro y los papás metiéndose en la vida de los hijos y los hijos necesitando, ya entienden esto, ¿verdad? Necesitando de los papás. No me refiero a eso. Me refiero que el Señor hace las cosas bien y hace proyectos de largo plazo, y lo que empieza con una generación, Él lo continúa y lo extiende. Y hoy he aprendido, después de ese testimonio que les platico, y tenemos enmarcados nuestras profecías, ¿eh? Si un día ustedes nos visitan, verán que mis hijos en sus cuartos tienen la profecía para cada uno y tenemos la de todos.
Qué bonito es que tú vayas a un viaje a divertirte y el Señor te sorprende y una persona desconocida te da profecía de los planes que el Señor tiene para ti y para tus hijos. Amén. Seguimos, hermanos, porque no me quiero extender, pero me extiendo. Y le dijo el Señor a Noé, y metes, eso a mí me sorprende mucho. Y van a venir, hay una parte de la Biblia que dice, y los animales vinieron, Noé no tuvo que ir a buscar. El Señor, que mueve todas las cosas, envió, y todos esos animales entraron de dos en dos, dice la Biblia varias veces, macho y hembra, macho y hembra. El Señor vuelve a declarar el orden establecido en Génesis de un hombre para una mujer y esa mujer para un hombre. Lo vuelve a declarar aquí y dice Noé, llevas uno de cada especie, uno macho y hembra. Más adelante en el capítulo 7, versículo 2, menciona incluso que de las especies limpias se lleve 7, no una pareja, 7 parejas, tú lo puedes leer, ¿verdad? Y de las no limpias en aquel entonces una. Pero el Señor vuelve a establecer el orden, y este programa que yo estaba escuchando en la mañana, hermanos, habla exactamente de lo contrario, que ya cada uno puede ser el sexo que quiera. Ya los catálogos ya están todos confundidos porque ya no es hombre y mujer, ya es eso, más mesa, piedra, caballo, pezuña, canica. ¿Qué sexo tienes? Canica. ¿Qué sexo tienes tú? Pata. ¿Qué sexo tienes tú? Mesa. ¿Cómo puede ser eso si el Señor estableció que es varón o mujer, varón o varona? Y en Génesis lo hizo. Y cuando el Señor se molestó, que destruyó todo, vuelve a crear lo nuevo. ¿Y qué le dijo a Noé? Y metes macho y hembra en el orden natural en el que yo lo establecí. No se trata de lo que piensa nuestra sociedad. Se trata de los valores que Dios estableció. Y cuando tú no respetas el lugar de Dios y abandonas la relación con Él, pasa lo que dice en Romanos 1, que Él te deja tu libre albedrío y dice, ¿no crees que soy Dios? ¿No crees que yo soy dueño de todas las cosas y crees que puedes caminar sin mí? Y dice, y los abandonó a sus tontos pensamientos que los hicieron hacer todo tipo de aberraciones, dice más adelante Romanos 1, ¿verdad? Bueno, entonces regresamos. Le dijo, mete una pareja de cada uno y almacénate con provisiones, aprovisionate, porque viene un diluvio. Y tú sabes que después vino la gran prueba. ¿Llovió por cuántos días, hermanos y hermanas? 40. ¿Y qué significa el número 40? Porque hay que discernirlo en el espíritu. ¿Qué significa el número 40, Janet? Vienen varios ejemplos, esta no es clase, ¿verdad? Les quiero compartir, pero en la Biblia vienen muchos ejemplos del número 40. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel dando vueltas sin dirección? ¿Cuántos días ayunó el Señor Jesús? Hay muchos pasajes de ese número, pero ese número significa prueba. No lo digo yo, ¿verdad? Es un número que significa, como el número 7 es perfección, como el número 6 de la famosa bestia 666 es casi perfecto, es imperfecto, ¿verdad? La Biblia tiene muchos números que significan algo importante. Entonces vino una lluvia torrencial por 40 días y 40 noches y sus noches. Y yo te pregunto, hermano, hermana, varón que estás al frente de tu casa, ¿y cómo está el diluvio en tu casa? ¿Cómo está el diluvio en tu pareja, familia? ¿Verdad? Más bien en tu familia, pareja, ¿verdad? ¿Cómo está el diluvio en tu matrimonio? ¿Cómo está el diluvio en tu familia? ¿Cómo está el diluvio en la pareja y con hijos? Bueno, yo tengo mis diluvios, ¿verdad? ¿Cómo está el diluvio? ¿Cuál es el pacto de Dios contigo? Dice la palabra, se rompieron las fuentes del abismo grande, a mí me llama mucho la atención, y las cataratas del cielo. Y hay otra versión en Génesis 7:11, una versión dice fuentes del abismo grande, me llama la atención, y cataratas del cielo, y la otra versión dice las aguas subterráneas en lugar de abismo grande. Y en vez de cataratas dice, y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Es impresionante. Y esto nos devuelve a Génesis, donde se separaron las aguas
de la tierra y luego separó las aguas arriba del firmamento y las aguas abajo del firmamento, y uno dice, yo lo he leído muchas veces y dice uno, a ver, no entiendo, ¿cuáles aguas arriba y cuáles aguas abajo? ¿Y qué había en medio? Pero aquí dice que el agua brotó, en otras palabras, hermano, fíjate, el agua brotó de abajo y de arriba. No lo estoy inventando, así dice. Fuentes del abismo grande y las cataratas del cielo. Quiere decir que vino tanta agua, hermanos, que vino de abajo y cayó de arriba. ¿Verdad que así dice la palabra? E inundó todas las cosas. Dice la palabra incluso en Génesis 7:20, elevándose casi 7 metros, 15 codos por encima de los montes más altos. ¿Cuál es el monte más alto, hermanos y hermanas? Claro, el Everest. Sabemos del Everest. Pues el agua subió 15 codos, 2 codos es 1 metro. El agua subió más de 7 metros y medio de la punta del monte más alto, 7 metros y medio, como para que no hubiera ningún alto como Eduardo, que no pudiera taparlo el agua. 7 metros y medio por encima del monte más alto. El Señor cubrió de agua todo, porque quiso limpiar todo mal sobre la tierra. Y yo me hago la pregunta, Señor, y a Noé no le diste instrucciones de meter plantas, pero ese es otro tema, ¿verdad, hermano? No le dio instrucciones de meter plantas, y sin embargo cuando el agua bajó, las plantas volvieron a brotar, y todos los animales poblaron y se multiplicaron a partir de los que entraron en el arca. Pero date cuenta que ninguna planta entró, ¿verdad? Bueno, en fin, ¿qué más sucedió? 1 año estuvieron las aguas y tardaron 1 año en secarse. La palabra lo dice, 1 año tardó el agua en secarse. Entonces, hermano, vamos terminando. Ve pensando en la situación de tu casa, porque yo te compartí esta historia, porque todos tenemos un diluvio en nuestra familia. Todos tenemos aguas que, mira, el Señor te advierte y te dice, si no estás conmigo y no me obedeces, te vas a morir, te vas a negar, te vas a hundir. Pero Dios a los que le ama le dice, establezco un pacto contigo y tu familia, haz un arca, entra con todo lo que yo te mando, porque voy a destruir todo lo demás, pero a ti te voy a bendecir cuando se ha hecho nuevo todo. Amén. Entonces tú tienes que pensar, hermano, hermana, ¿cuál es el diluvio en tu casa y en tu matrimonio? ¿Qué pacto el Señor quiere hacer contigo para hacerte nuevo a ti y a tu casa? ¿Cuál es el arca que te pide el Señor hacer? A lo mejor no te pide hacer un arca como la de antes. Eso a lo mejor ya no es posible ahora. Pero ¿cuál es lo que el Señor te pide hacer? ¿Cuál es el pacto y cuál es el arca? ¿Y cuál es la bendición que te va a dar? Toda familia tiene un llamado. Ese es mi mensaje esta noche. Yo soy testigo. Toda familia tiene un llamado. Por eso el Señor levanta familias pastorales para fundar iglesias. Y son llamados los hijos y sus esposas y los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Y Él así extiende la bendición. Amén. Entonces, ¿cuál es el pacto de Dios contigo, Noé? A lo mejor no te llamas Noé, pero en el espíritu, a ver si nos van ayudando, por favor, equipo de alabanza, si son tan amables, porfa. ¿Cuál es tu llamado, Noé? Noé espiritual. No importa cuál sea tu nombre, hermano, hermana. ¿Cuál es el llamado de Dios para ti? ¿Cuál es tu pacto con el Señor? ¿Has escuchado la voz del Señor y te ha dicho qué pacto tiene contigo? Que tiene cosas buenas, agradables, perfectas para ti. ¿Te ha dicho que quiere integrar a toda tu familia? No nada más a ti, ni nada más a ti y a tu esposa, a toda tu familia. ¿Cuál es el arca? ¿Qué quiere el Señor que tú hagas? ¿Cuál es tu arca? ¿Te va a costar trabajo? Sí, yo pienso que le costó mucho trabajo a Noé, ¿o no? O sea, ¿de dónde sacó tanta madera? ¿Cómo la cortó? ¿Cómo la estructuró? ¿Cómo le puso brea? Bueno, es un trabajo colosal por años y años y años, pero traducido a nuestra vida de hoy, es: ¿cuál es el arca que el Señor te pide construir? ¿Te va a costar trabajo? Sí, hermano, hermana, te va a costar mucho trabajo, porque cuesta trabajo. Y el Señor te dice que incluya a toda tu familia, porque el Señor lo hace bien.
Todo lo que el Señor toca lo hace bien, lo hace próspero, lo hace multiplicar. Entonces el llamado no es solamente para ti, para tu esposa. No importa la edad, grandes, pequeños, jóvenes. El llamado no es solo para ti y para tu esposa. Incluye a tus hijos. Hermano, mis hijos andan desbalagados. Incluye a tus hijos. El llamado de Dios. Él los va a traer a su debido tiempo y los va a incomodar por amor a una persona. Así dice la palabra. Dios caminaba con Noé y por amor a Noé el llamado fue familiar, porque además está claro, hermanos y hermanas, que Noé salía del arca y a ver cómo se multiplica. A ver, quítale los hijos y quítale la esposa a Noé, a ver cómo le hace. Pues ni que fuera gusano. Los gusanitos son hermafroditas. Pues ni que fuera gusano él mismo con él mismo. Tenía que tener su esposa y tenía que tener sus hijos con sus esposas, y a partir de ahí, como en el Génesis, estableció una nueva generación. Y el hombre otra vez se volvió a corromper, incluidos nosotros. Otra vez pecamos, otra vez hacemos las cosas mal y otra vez nos destruimos. Por eso estamos en el fin de los tiempos, donde el Señor tiene que regresar por su iglesia. Amén. Entonces seguimos. ¿Cuál es el pacto que el Señor estableció con Abraham? Misma cosa, con Sara y con su hijo. Y luego con Moisés también lo hizo a través de él y una familia que el Señor le dio. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, incluyendo la familia de Jesús en la tierra. Jesús, José, María y Jesús, incluyendo la familia divina, ¿verdad? Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la familia de Jesús en la tierra. Todo es y parte a través de la familia. No hay nada si no se parte de buenos principios, de una ética moral, de principios cristianos en una familia. Es altamente probable que las generaciones se pierdan. Muy probable que se pierdan. Por eso hay tanto desorden, hermanos y hermanas. Por eso hay tanto desorden, porque los papás estamos como perros y gatos y no hay estabilidad en nuestra casa. No nos interesa la vida de los hijos genuinamente y decimos que no hay tiempo para ellos, pero debe haber tiempo para lo más importante. Los hijos necesitan la atención de los papás, el cariño de los papás, la disciplina de los papás. A veces yo me paso en eso. Le digo, Señor, perdóname. A veces yo me paso en eso, aunque abrazo mucho a mis hijos, Creo que los abrazo más que nadie, pero los disciplino mucho. La disciplina también es necesaria porque los hijos no pueden hacer lo que quieran. Están muy jóvenes, les falta experiencia y les falta sabiduría de Dios, que van a ir teniendo si están en Cristo cuando crezcan. Disciplina a tu hijo, ¿verdad? Proverbios está lleno de este tipo de citas. Porque lo amas, lo disciplinas. El Padre, porque nos ama, nos disciplina. Y disciplínalo ahorita para que después no te duela la cabeza. La familia es muy importante para el Señor. Y fíjate qué hizo Noé cuando salieron. Vino una bendición de Dios en Génesis 8:17. Suelta todos los animales, le dijo el Señor a Noé, a las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Misma bendición que en Génesis, ¿a poco no? Eso le dijo al hombre en Génesis: multiplíquense y gobiernen la tierra. Y aquí otra vez le dice: Noé, está hecho todo nuevo, sal, libera todo esto y vuélvanse a multiplicar y a gobernar la tierra. ¿Y saben qué hizo Noé cuando salió? A mí me llama mucho la atención esto. Levantó un altar. No lo vamos a leer ahorita, pero levantó un altar. Luego, saliendo del arca, levantó un altar y ofreció holocausto al Señor con aquellos animales permitidos para el holocausto saliendo. Papá, mamá, y yo te pregunto a ti, ¿y tú y yo ofrecemos holocausto? ¿Cuál es tu diluvio? ¿Cuál es tu arca? ¿Cuál es tu pacto con el Señor? ¿Cuál es la bendición que el Señor te da? Y cuando tú sales y todo está hecho nuevo, ¿ofreces holocausto? ¿O prendes la tele? ¿O te vas al cine? ¿O te vas a trabajar para proveer? Tenemos que reconocer al Señor. Eso es lo primero que hizo Noé. Y dice la palabra que le llegó al Señor olor fragante, ¿verdad? O sea, olor agradable del holocausto de Noé. Al Señor le gusta olor fragante,
Hoy no tenemos que matar animalitos para hacer sacrificios. Eso es satánico incluso. Hay mucha gente que lo hace, porque en la sangre está la vida. Que por cierto, ya estoy terminando. Por cierto, hay una cita que a mí me llama mucho la atención, Génesis 9:4. Siempre el Señor a través de la historia ha mencionado la importancia de la vida que Él da a través de la sangre, y le prohíbe al hombre matar al hombre. Le prohíbe al hombre matar al hombre, no así a los animales. Nos dice que comamos de todo, ¿verdad? Plantas con su semilla, con fruto, y nos dice puedes comer de todo, pero nos prohíbe tomar la sangre y mucho menos tomar la vida de una persona. Génesis 9:4 dice: pero nunca deben comer ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Por eso, ¿qué crees que le gusta a Satanás, hermano, hermana? ¿Qué le gusta? La sangre. ¿Y qué hacen todos los ocultistas que están sin Cristo? Demandar sacrificios de sangre. Comercial, el aborto es un sacrificio de sangre, hermano, hermana. El aborto es sacrificio de sangre. Hermano, es que se me salen los bebés. Hemos ministrado personas, ¿verdad? Se me salen los bebés. Hay que pedir perdón por los pecados generacionales y romper esa maldición, porque un cuerpo no está hecho para que se salgan los bebés. Un cuerpo está hecho para abrir la matriz y formar y dar creación. Es un don de Dios. No está hecho para empujar los bebés hacia afuera. Si eso pasa, hay que pedir perdón, confesarlo y pedir que la sangre de Cristo Jesús limpie eso. Y te prometo, yo tengo varios testimonios en la célula incluso que llevamos, de gente que aventaba los bebés, y estuvimos orando, todo el grupo orando y rompiendo cancelando esa maldición, y ya tuvieron un bebé. La matriz no puede aventar los bebés para afuera, porque esos son sacrificios de sangre que al enemigo le gustan. La vida el Señor la puso a través de su espíritu, de la sangre, y el Señor nos dice: nada más no toques la sangre, no comas la sangre, no juegues con la sangre y no demandes sangre de otra persona, dice el Señor, ¿verdad? Ya estamos terminando. Y al final el Señor a ti, Noé hombre, Noé mujer, no importa cuál sea tu caso, te da una bendición y te lo confirma. ¿Cuál fue la señal del pacto con Noé? ¿Alguien se acuerda? El arco iris. Bueno, y el enemigo está tan interesado en destruir los símbolos del pacto de Dios con nosotros, que ahora el arco iris ya se lo apropió un grupo de personas. No hablé mal, dije que un grupo se lo apropió, y ahora a los demás nos da pena admirar eso. Hubo un día, te prometo, estaba yo hace algunos años. A mí siempre me ha asombrado el arco iris, desde que era niño me asombraba, me quedaba yo por horas, porque dice la Biblia que pondrá la señal a través de las nubes. No vas a ver nunca un arco iris sin nubes, ¿verdad? Tiene un efecto espejo. Dice el Señor: y pondré nubes y pondré mi señal. Y yo me quedaba admirando, y un día se me ocurrió pues comprar un arco iris, y lo iba yo a pegar, y no faltó el que me dijo: olvídate de pegar eso. Y entonces yo digo ahora, ¿por qué me tengo que olvidar de pegar eso? Si esa es una señal del pacto de Dios establecido con el hombre, y ahora ya el enemigo se lo apropió y yo ya no puedo admirarlo o lucirlo. Fíjate lo que hace el enemigo, Ya el arco iris ya no se ve bien, cuando es una señal del pacto de mi Dios conmigo, de que jamás va a volver a destruir la tierra con agua. No que no la va a destruir, con agua ya no la va a volver a destruir. Dice que el Señor se arrepintió y prometió y pactó que ya no iba a destruir la tierra otra vez con agua, porque en Apocalipsis está establecido cómo va a destruir, ¿verdad? Va a ir destruyendo varias cosas. Lo establecido va a suceder. Ve cerrando tus ojos, hermano, hermana, por favor. Hoy estamos hablando de la familia. A mí el Señor me ha revelado amablemente en oración que el llamado no es para mí, para mi esposa solamente, que incluye a mis hijos. Y nosotros desde que ellos eran pequeños, hemos orado por sus esposos de mis dos hijas y su esposa de mi hijo, y sus hijos e hijas, declaramos siempre, y por sus generaciones de ellos. Papá, mamá, yo te invito esta noche a que tomes muy en serio el papel del matrimonio, muy en serio.
No te encontraste a la mujer ni ella te encontró a ti. El Señor estableció que tú tenías que tener una ayuda idónea y una pareja. Y tienes que estar en regla. Tienes que estar bien casado por el civil y con la bendición de Dios por la iglesia. Yo te lo recomiendo para que no estés incompleto. Pero ahí no termina. El Señor ama mucho tu matrimonio y ha establecido un pacto contigo que incluye a tus hijos. E incluye, fíjate bien, a los esposos y las esposas de tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Señor hace bien las cosas, y donde captura una familia y la llama para Él, la lleva y la extiende por todos los rincones de la tierra. Entonces el pacto incluye a ti, a tu esposa y a tus hijos. No puedes dejar a tus hijos afuera. Hermano, mi familia está hecho un merequetengue. Pues vele pidiendo al Señor que ponga orden, que lo arregle, que te devuelva una familia, que ponga todo en orden a cualquier precio, que someta bajo su voluntad a todos en esa familia. Hay papás que no se quieren comprometer y los hijos están comprometidos. Hay papás que no se quieren comprometer y los hijos están comprometidos. Y los padres demandan obediencia y demandan llamado, pero no se comprometen los papás, y los hijos están más comprometidos que los papás. ¿Qué es eso, hermano, hermana? No te estoy regañando, te estoy animando. ¿Qué es eso? Si el llamado empezó por ti y por tu matrimonio y continúa en tus hijos y los hijos de tus hijos y con los hijos espirituales, no te hagas a un lado, porque el Señor te habla a ti, Noé, hombre o mujer. ¿Hay diluvio en tu casa? Sí, hay diluvio en tu casa. ¿Viene una prueba fuerte? Sí, viene una prueba fuerte. Pregúntale al Señor cuál es el pacto que establece contigo. Ora y dile: Señor, ¿cuál es tu pacto conmigo? El pacto es personal. Hay muchos pactos en la Biblia para todos, hermanos, hermanas. Todos somos descendencia espiritual de Abraham y somos ahora incontables, más que el número de estrellas o granos en la arena del mar. Y así somos, ¿verdad? Yo soy hijo del pacto, no de la circuncisión física, sino que dice en el Nuevo Testamento Pablo, que somos circuncidados porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y en la fe hemos sido circuncidados. Pero el pacto incluye a toda tu familia, papá y mamá. Tienes que estar orando por tus hijos e hijas, por el llamado de ellas, por sus esposos, por sus esposas, por los hijos de ellos. Tienes que comprometerte a incomodar a tus hijos. El llamado es para todos. Y seguimos orando, hermano, hermana. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que ninguna palabra en mi carne salga de mi boca. Que tú establezcas, por favor, por el poder de tu Espíritu, pacto en las familias. Y que hoy en esta noche, si eres tan amable, Señor, ministres el corazón de los matrimonios y de las familias. Y párate, hermanito. Sí, ya venía el tiempo, ¿verdad? Hermano Smith siempre nos pide eso. Pues sí, hermano, porque un acto físico denota tu disponibilidad y tu disposición a ser tocado por el Señor. Si tú eres un matrimonio que tiene que establecerse en un pacto, ponte de pie y pasa. Y si tú eres una familia y está aquí esta noche y tú quieres que el Señor establezca contigo pacto, pues párate también. Los que quieren, pasen al frente. Los que no, párate y quédate allí en tu lugar. Pero miren, no son mis palabras. El Señor quiere establecer pacto con cada pareja y cada matrimonio, y pacto con las familias. Yo no te lo digo, el Señor quiere decirte, Noé, hombre y mujer, que aunque venga un diluvio, Él te da instrucciones de cómo va a salvar a ti y a tu generación. Y aunque todo se ahogue y la vida se acabe, a ti no te va a pasar nada. Tiene una promesa. Familias, todas las familias que están aquí, pasen, hagan un círculo, tómense de la mano. Vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios establezca pactos. Mira, Dios es un Dios de pactos. Yo toda la vida he orado y le digo, Señor, establece pacto conmigo, y Él lo ha establecido. Pero luego me lo demanda, hermano, hermana. Escucha, luego me lo demanda. Cierren sus ojos. Vamos a empezar orando por los matrimonios. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que esta noche, en honor a tu palabra, porque yo no lo inventé, viene en tu palabra, Señor, has establecido a un hombre para una mujer y esa mujer para ese hombre. Te pedimos perdón por los pecados de los matrimonios.
porque hemos faltado a tu nombre, porque hemos denigrado a la mujer, porque no hemos confiado en ti y porque creemos a veces que a ti no te importan los matrimonios, pero es fundamental un hombre y una mujer. A partir de ahí viene la bendición de Génesis, y viene la bendición de Noé, y viene la bendición de Abraham, y vienen todas las bendiciones, un hombre con una mujer. Varón, si tienes alguna aventura, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete en este momento de todo coqueteo por internet, de toda relación doble que tienes. Arrepiéntete mientras tengas tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, establece pacto con los matrimonios. Hombre, dile a tu esposa: yo pacto contigo y con el Señor, mientras yo tenga vida para ti, tú serás mi esposa y caminaremos juntos a donde el Señor nos lleve. Y lo mismo, esposa, dile al esposo: yo te acepto como mi esposo, como tu ayuda, como tu compañera, y pacto caminar contigo donde el Señor nos lleve. Y luego dile al Señor: Espíritu Santo de Dios, hoy incluimos en el pacto que has hecho con nosotros a nuestros hijos. No importa si están aquí, no importa cuántos tengas y en qué situación estén. Dile: Señor Jesús, en tu nombre, en este pacto está incluido mi hijo, mi hija, aquel hijo, el que está descarriado, pero en honor a tu nombre y a tu poder lo traes de regreso. El pacto de nuestra pareja, de nuestro matrimonio y de nuestra familia incluye a los hijos. Y seguimos orando. Dile: Señor, establece a nuestros hijos en la fe. Permíteles tener un esposo santo, apartado en la fe para ellas, y una mujer apartada, santa en la fe para ellos. No del mundo, no una mujer cananea, no una mujer de Canaán que adora a otros dioses, ni a un hombre de Canaán. Una mujer, dile: Espíritu de Dios, consagra una mujer para mi hijo, consagro un varón para mi hija. Desde ahorita tienes que estar orando por tus hijos. Espíritu Santo de Dios, aquellos matrimonios que están jóvenes, que se acaban de casar, que tienen incluso dudas si pueden tener hijos, Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu palabra, afianza todo matrimonio. Abre los úteros estériles, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Ábrelos a los hijos santos, al número de hijos que tú has destinado para cada pareja, no lo que nosotros queremos. Abre toda matriz estéril, por favor, Señor, a la creación, al propósito original. Bendice cada matrimonio. Bendecimos a nuestros hijos y empieza a orar por tus hijos. Señor, yo creo que es imposible. A veces decimos que tú traigas y arregles a mi hijo, pero escucha, ¿cómo va a ser imposible para Dios si Él creó todas las cosas de la nada? Y todo lo que se ve lo hizo de lo que no se ve. Dile: Señor, declaro que mi hijo y mi hija están de regreso contigo, porque tú no quieres que se pierdan. Son tus criaturas y quieres que sean sus hijos. Y consagra ahora tu familia y comprométete, papá y mamá. Dile: Señor, yo acepto el llamado como Noé. Yo acepto un pacto contigo por tu bendición y con tu bendición por todas las generaciones de mi familia. Y no importa si viene aquí tu familia o viene solito o solita, mira, no importa, el Señor está viendo el deseo de tu corazón. Dile: Señor, yo declaro para mí que tengo un futuro y una esperanza, un esposo, una esposa, hijos e hijas de acuerdo a tu corazón, que voy a tener un trabajo digno, que voy a ser tu siervo, que voy a tener un ministerio, que me vas a proyectar a las naciones, que voy a tener hijos e hijas que van a extender tu reino, y que esto no tendrá fin, y que un día vamos a estar contigo, toda la familia. Y sigue orando, sigue orando. Espíritu Santo de Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, que a toda nuestra iglesia la bautices con el poder de tu Espíritu. Ahora más que nunca en este 2024, que la alabanza en esta iglesia crezca, que hablemos menos y adoremos más, que adoremos, alabemos, demos acción de gracias con nuestra vida. Manifiéstate en este 2024 poderosamente en las familias. Levanta nuevos ministerios. Hoy hay ministerios que has levantado que van a otros lugares, a otras iglesias. Mañana va un equipo al Zócalo. Hay muchos ministerios en donde tú estás poniendo la pasión y el ardor de tu espíritu para llevar tu evangelio. Hoy te pedimos que quites toda pena,
toda vergüenza, toda inseguridad. A cada uno establécelo en el ministerio para lo que le has llamado. Hay gente que siente ganas de ir a los anexos, pues que vayan con la bendición, con tu gracia, con tu favor, tú por delante de ellos. Gente que quiere ir a los centros psiquiátricos, gente que quiere ir y tiene deseos de ir al Zócalo, gente que quiere ir a lugares remotos donde, bueno, no entra ni el transporte, puro caballo, pues ahí afiánzalo, Señor. Gente que quiere establecer nuevas iglesias en vecindarios, colonias. Señor, muévete con poder y afirma el ministerio de mis hermanos. Llévanos a distintos lugares, multiplica tu bendición, danos tu unción, Señor, porque si tú no vas con nosotros, la obra fracasará. Pero si tú vas con nosotros, donde nosotros nos pongas y tú vayas delante, tú respaldas tu nombre con señales y prodigios. Así dice la palabra, que el Espíritu de Dios respaldó a Jesucristo cuando lo levantó de los muertos con poder, confirmó que Él era Hijo de Dios. Sea el Espíritu Santo contigo y vaya delante de ti y confirme a través del testimonio de su poder que tú eres Hijo de Dios y que el Señor usa tus manos y tu vida. Alza tus brazos donde estés. Espíritu Santo de Dios, yo levanto mis manos porque yo creo que soy tu Hijo. Yo creo que tienes planes buenos y amables para mí. Creo que tengo un propósito. Creo que tú me quieres usar. Creo que tú vas a arreglar mi vida, mi familia para dar mucho fruto. No tengo miedo de ser lanzado donde tú me pongas. Decido ir con mi esposa, con mi familia. Decido entregarte mi vida y declararte y proclamarte como Señor del universo y de todas las cosas. Eso creo, un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu, una sola iglesia, una sola familia. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, y por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy con nuestras palmas hacemos un acto visible de que estamos felices y contentos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Dale un fuerte aplauso al que es dueño de todas las cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Te damos también gracias por la sanidad de Julieta, Señor. Te damos gracias porque todo lo tienes bajo control. Amén, amén.